Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, continuamos con las entrevistas. Está con nosotros Fabricio Villamar, asambleísta del Movimiento Ahora, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de esta denuncia, de este proceso que se sigue contra el prefecto de la provincia de la Ciudad, Yacu Pérez. ¿Qué futuro tiene esta denuncia, este proceso, asambleísta? Buen día, amigos, un gusto poder contarles en qué estamos en ese proceso. Básicamente se trata de un proceso judicial. No se trata de un proceso de responsabilidades políticas, porque las autoridades seccionales no le responden a la Asamblea por sus responsabilidades políticas. Sin embargo, es evidente que lo que hubo fue un delito. Y los delitos tienen que perseguirse, no importa de qué nacionalidad, de dónde provenga o si es o no es prefecto, simplemente si hay el incumplimiento del Código Integral Penal y la conducta se ajusta a un tipo, la justicia tiene que actuar. ¿Cuál es el tipo de delito? La acusación que se sigue en contra del señor Pérez Guartambel es por dos probables delitos más los que encuentre la Fiscalía en su investigación. El uno es el delito de rebelión, que implica el impedir que la Asamblea funcione. Como ustedes vieron durante los días de la toma de la ciudad de Quito por parte de estos movimientos violentos, lo que hubo es un grupo de gente, una turba que entró en la Asamblea, que impidió su funcionamiento, y eso es lo que se le ha informado a la Fiscalía, que la Fiscalía lo que tiene que recabar es cuál era la planificación de actividades para esos días. Y el segundo tipo penal en el que podría estar incurso el señor Pérez Guartambel es la toma de una edificación pública, que también está sancionada por el Código Integral Penal. Entonces, lo que sucede es un grotesco desconocimiento de la norma, porque le oí en algunas declaraciones que decían, no, si yo en el patio nomás estaba. Claro, él dice que no entró al pleito, como pero sí entraron otras personas. Está equivocado. Mire, esto es así. En este canal ustedes tienen un parqueadero. Claro. Si yo estoy en el parqueadero, forma parte de las instalaciones. Forma parte de las instalaciones. Si el señor no entró y no se sentó en una curul, no importa, también participó de la toma de un edificio público. Si el señor entró con la turba a decir, aquí se va a instalar el Parlamento de los Pueblos, y después, días después, se contradice, convoca una rueda de prensa en donde dice, no, mentira, yo decía que aquí nos vamos a pasar al edificio que está más allá de la Casa de la Cultura. No, eso no se entiende. Y cuando uno hace este tipo de cosas, tiene que dar la cara. Si el señor cometió un delito, tiene que ser juzgado. Allá los azuayos determinarán si es que es correcto que una de sus autoridades locales, en vez de solucionar sus problemas, se vaya a otra provincia a protestar válida o inválidamente por lo que le parezca. Esa es una decisión de quienes lo eligieron. Pero en términos de aplicación del Código Integral Penal, si el señor violó la ley, tiene que responder. Ahora, Yacu Pérez no se presentó en días pasados a la Fiscalía por algún inconveniente. Entiendo yo que en las próximas horas lo hará, pero él también, de alguna manera, ha puesto como un inconveniente el hecho de que él está en Cuenca y tiene que venir acá a Quito. Que no se preocupe, porque puede presentarse también en Cuenca. O sea, ese no es el problema. Y si es que no tuvo problema para movilizarse, para tomarse la Asamblea, tampoco va a tener problema para movilizarse para responderle a la justicia. Entiendo que la primera convocatoria no fue, pidió un diferimiento, supongo que es el día de hoy que tiene que presentarse a rendir su versión. Yo ya he rendido mi versión, le he planteado a la Fiscalía qué elementos adicionales tendría que recabar, y en los próximos días supongo yo que la Fiscalía tendrá que tomar ya una decisión. Ahora, yo decía, ¿qué futuro tiene este proceso cuando parece ser que en otros casos, que también están vinculados a los hechos de octubre con otros dirigentes, como que los procesos no avanzan o van a paso lento? Mire, yo prefiero respetar la independencia de funciones. Ese es un proceso judicial y tiene que moverse dentro de los tiempos judiciales. Hay alrededor de un año que le queda todavía a la Fiscalía para las investigaciones previas.
Yo supongo que por lo contundente de los elementos y por el tiempo que se estableció en el primer auto emitido por la Fiscalía, en donde pedían la desmaterialización de los videos en donde se le ve al señor Pérez Guartambel rodeado de una turba tomándose la asamblea, y le confirió la Fiscalía a los peritos, y me parece que alrededor de una semana para que entreguen la información debe estar en manos de la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía puede tomarse todo el tiempo que le da la ley o puede seguir un trámite expedito, porque parte de las cosas que hay que cuidar, Fernando, es cómo los ecuatorianos respetamos la institucionalidad. Mira, yo he estado en protestas varias. Yo he sido opositor del gobierno del correísmo durante los 12 años que estuvo al frente, pero a mí jamás se me ocurrió ni incendiar un policía, ni manosearles a las mujeres policías, ni asaltar las casas privadas, ni participar en saqueos colectivos, ni agredir viviendas y, peor todavía, destrozar los bienes patrimoniales de la ciudad de Quito. Eso no se hace, eso no es correcto. Uno puede expresar que está a favor o en contra, pero sin dañar al resto. Cuando usted hace ese tipo de cosas, está sujeto a que le apliquen las penas previstas en el Código Penal. Ahora, en el caso de Yacu Pérez, yo no soy abogado, pero entiendo algo de los procedimientos. Hay un proceso de investigación previa, luego la posibilidad de un llamamiento a juicio, y obviamente luego el juez se encargará de llevar el proceso y de sentenciar de ser el caso o dar el sobreseimiento. ¿Qué pasaría en el caso de que se llegue a juicio y de que Yacu Pérez sea sancionado? ¿Él pierde su condición de prefecto? Sí, claro, porque una de las penas que tiene la función pública es que te pueden destituir por una sentencia ejecutoriada, ¿no? Con una sentencia ejecutoriada. Exactamente. Pero ese es un proceso que tendrá que pasar. Es un proceso que tiene que seguir su camino, ¿ya? Y me parece que hay que cuidar de no victimizarle al probable causante, tampoco de hacer un ejercicio de persecución a la Fiscalía o a la Justicia, que las cosas sigan el camino que tienen que seguir. Si es que se determina dentro del proceso penal que efectivamente el señor Pérez Guartambel participó en el delito de rebelión o participó en el delito de toma de edificación pública u otros tipos penales que en su momento la Fiscalía pueda cambiarlos, bueno, tendrá que responder y tendrá que ir a parar a la cárcel como lo hace cualquier otro delincuente. Ahora, Yacu Pérez, por el hecho de ser prefecto y de estar vinculado al tema de la CONAI y de los dirigentes, es una cabeza visible dentro de esta situación que se dio de llegar a la Asamblea. Pero no solamente llegó él, llegaron, entiendo yo, otros dirigentes, y llegaron cientos de personas de la Asamblea. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Fernando, ¿usted conoce los nombres de esas personas? No, es muy difícil. Yo tampoco. Es muy difícil. Entonces, ¿quién está encargado de hacer esa investigación? Es la Fiscalía. Si es que la Fiscalía logra determinar la identificación de qué otras personas estuvieron ahí, supongo que ampliará el proceso a esas otras personas. Ahora, ¿cómo ve usted esta situación con los indígenas, diríamos, esta especie de ruptura entre el movimiento indígena y el gobierno, luego de los hechos de octubre que de verdad se constituyeron una especie de pesadilla para todos? Es que la decisión de romper con el gobierno les corresponde a ellos desde el ámbito político. El verdadero problema es la ruptura de los indígenas con la institucionalidad democrática de la República. Entonces, el desconocer la institucionalidad de la República, el plantearse la imposibilidad de que funcionarios públicos puedan entrar a atender ecuatorianos que están dentro de sus comunidades, evidentemente es un acto que riñe no solamente con el gobierno, sino con la República del Ecuador. Es por eso que se torna inentendible cómo la participación de los grupos indígenas en varios gobiernos termina luego en rupturas y normalmente participan en los gobiernos con espacios de poder que les permiten la extorsión. No se justifica de otra manera que saquen a los comuneros de sus tierras diciéndoles que caso contrario les van a cortar el agua y que les van a poner una multa de 20 o 30 dólares. Pero eso ha sido una práctica no de hoy, ha sido una práctica común por parte de la esa práctica común se llama extorsión.
Eso no se hace. Es tan inválido como cuando el gobierno de Correa exigía que salgan los funcionarios públicos a protestar, o a hacerle loas o a ponerle el boato que exigía. Entonces, esas prácticas no son correctas dentro de una democracia. La gente tiene todo el derecho a protestar. Lo que no tiene el derecho a la gente es a atentar contra la vida, contra los bienes, contra la seguridad y la tranquilidad de otros ecuatorianos. Mire, los indígenas han sido postergados por la República siempre. Y aun cuando los indígenas han tenido representación en la Asamblea o en el gobierno, los mismos indígenas no han ayudado a superar esas condiciones. Los indígenas viven en una pobreza extrema. En el mapa de pobreza del Ecuador, las provincias con más incidencia de pobreza precisamente son las provincias con indígenas. Y en vez de estar protestando porque el presupuesto general del Estado, por ejemplo, no incrementa los valores necesarios para la atención de necesidades insatisfechas de los indígenas, están preocupados por si es que el Ecuador firma o no firma un convenio para otro préstamo para salvar al país de una quiebra a la que le condujo el gobierno que los indígenas apoyaron. Gracias a Fabricio Villamar, asambleísta del Movimiento Ahora. Hacemos una pausa y tendremos más información en Telegama. No se vayan.